La interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, por parte del senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado, culminó pasada la 1 de la madrugada y luego de 14 horas de debate sin consecuencias políticas. Al cierre de la convocatoria, el interpelante ratificó sus cuestionamientos a la política de seguridad que ha aplicado el Frente Amplio en el gobierno y exhortó a las autoridades a no repetir errores. El ministro Negro, en tanto, sostuvo que la política que se está aplicando y que se profundizará con el Plan Nacional de Seguridad Pública está dando resultados concretos, con indicadores en baja en todos los principales delitos. Negó enfáticamente que se vaya a liberar presos, como se expresó reiteradamente desde la oposición, y dijo que no le tiene miedo a la palabra represión. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, anunció a Infocapital que en 20 días se presentará al Poder Ejecutivo el documento con las propuestas surgidas del diálogo nacional sobre protección y seguridad social y confirmó que no se hará uso de la posibilidad de prórroga de 45 días que estaba previsto para el intercambio. Padres de alumnos de la Escuela 45 de Playa Verde se reunieron esta mañana con la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salzamendi, y lograron un acuerdo para que entre martes y miércoles próximos se retomen las clases de primero y segundo año que habían sido suspendidas porque los padres se oponían a que los alumnos recibieran clases en 2 salones de 12 metros cuadrados cada uno. Sebastián Marcet sigue en prisión en Estados Unidos a la espera de una nueva audiencia y en Paraguay surgieron nuevos elementos que dan cuenta que desde Uruguay se avisó en 2021 que el narcotraficante había montado una base para exportar cocaína, a la vez que se conocieron chats de sus informantes con información sobre operativos en Uruguay. El Ministerio de Salud Pública presentó la nueva herramienta institucional de evaluación para la seguridad del paciente, que toma en cuenta aportes de organizaciones de usuarios y usuarias, quienes hicieron énfasis en errores vinculados a la medicación. Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos previstas para mañana en Islamabad, Pakistán, para poner fin a la guerra hasta que se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días, informaron medios iraníes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Info Capital. Mediodía comenzamos en información con 19 grados. A esta hora aquí en Montevideo, el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del noroeste al noreste, entre 10 a 20 kilómetros por hora, con periodos variables. Y la máxima anunciada por Inumete está ubicada en 21 grados. Para mañana se anuncia un aumento de la nubosidad, probables precipitaciones en la noche, los vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 23 grados. Y para el próximo domingo, cielo nuboso, neblinas, vientos soplando del suroeste al sureste entre 10 a 20 kilómetros por hora y la máxima anunciada está ubicada en los 22 grados. En el inicio del informativo les contamos que la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, por parte del senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado, culminó pasada la 1 de la madrugada y luego de 14 horas de debate sin consecuencias políticas. Sobre el final, la bancada de senadores del Frente Amplio aprobó por mayoría una moción de máximo respaldo al ministro y a un rumbo que ha quedado muy claro en materia de seguridad. La exposición del ministro mostró datos contundentes de la baja de todos los delitos desde el inicio del actual gobierno hasta hoy y por primera vez un plan de seguridad muestra todos los ejes que deben ser abordados con robustez, siendo conscientes de que aún falta mucho por hacer, agrega la declaración aprobada con los votos del oficialismo. La declaración de los senadores del gobierno reafirma su más absoluto respaldo a las fuerzas policiales en el marco del respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia. El último punto de la declaración indica que la seguridad pública es una causa nacional porque afecta al conjunto de la sociedad y como tal exige la responsabilidad de todo el espectro político, no pudiendo nunca ser considerada un botín
botín electoral. Por su lado, los senadores de la oposición, blancos y colorados, plantearon una moción de rechazo a la gestión del ministro y expresaron enorme preocupación por lo que consideran es un camino fracasado que sigue el gobierno y que ya fuera aplicado por los gobiernos del Frente Amplio. En el documento, la oposición insistió en señalar que el actual gobierno se propone la liberación de privados de libertad, modificando la ley de urgente consideración. El ministro del Interior, Carlos Negro, negó enfáticamente que esté previsto liberar privados de libertad, que se haya dispuesto el cierre de comisarías o que se esté trasladando personal policial del interior a Montevideo, como se planteó durante la interpelación por parte de la oposición, y ratificó que en marzo del 2027 se va a cumplir con el compromiso de contar con más de 2.000 nuevos cargos de policías ejecutivos en todo el país. Lo explicamos y queremos reiterarlo una vez más. Jamás planteamos liberar privados de libertad, aunque sí creemos que la reclusión de quienes no merecen ir presos tenga que suceder. Porque aparte entendemos que, además de ser injusto, reproduce el daño y no aporta soluciones. No cerramos ni vamos a cerrar comisaría alguna. Los cierres de seccionales deben ser dispuestos tanto por el director nacional de la Policía Nacional como por este ministro. Y ninguno de los dos hemos firmado ni vamos a firmar el cierre de ninguna seccional en ningún departamento del país. También hemos escuchado que se están sacando policías del interior para trasladar a Montevideo. Lo dijo la senadora Díaz, lo reiteramos. No solamente no sacamos policías del interior, sino que de los 1.041 ejecutivos que ingresaron entre 2025 y marzo de 2026, el 51% fueron destinados al interior. Vamos a tener más de 2.000 policías nuevos, concretamente 2.331 para marzo de 2027. Ya fue dicho. No le tenemos miedo a la palabra represión. Toda mi vida la he dedicado a la represión. No me van a hablar a mí de represión. Es más, si alguien se hubiera tomado el trabajo de buscar en el Plan Nacional de Seguridad Pública, con las palabras claves, control del delito, se hubiera llevado seguramente una sorpresa por la cantidad de veces que figura. Pero además de combatir el delito, creemos en planes integrales, que incluyan la represión, pero también la prevención, la disuasión y la conjuración del delito. El senador Pedro Bordaberry, el miembro interpelante del ministro del Interior, utilizó su alegato final para reiterar el pedido al gobierno de que no repita los mismos errores que a su juicio se cometieron en las anteriores administraciones del Frente Amplio respecto al abordaje de las políticas de seguridad ciudadana. Hoy quiero hacer al final de esta interpelación, ministro, un llamado, una exhortación a no repetir errores, a ejercer la autoridad, no el autoritarismo, como decía Jorge Larrañaga, a poner en primer lugar la protección de los honestos, que no quiere decir negarle derechos a los que delinquen, pero priorizar el derecho de los honestos, a no estigmatizar como que la pobreza tiene origen social. En definitiva, pobres hay ricos, delincuentes hay ricos, hay pobres, hay de todas las clases sociales. El tema no es ser pobre o rico, es ser delincuente. Yo creo que los uruguayos están diciendo basta de las peleas entre nosotros, basta de políticas declarativas que no traen soluciones, basta de deterioro de nuestra calidad de vida, basta de inseguridad, basta de robos, basta de homicidios, basta de excusas nuestras. Queremos soluciones, quieren soluciones. Al final todos queremos lo mismo, no importa a quién votamos. Queremos lo que lograron varios países, muchos. Lo que está logrando la ciudad de Buenos Aires. Lo que queremos todos los ciudadanos honestos del país, con independencia de a quién votamos. Los que trabajan, los que se esfuerzan, los que ya lo hicieron y se jubilaron y hoy están en los años finales de su vida. Lo que queremos todos es vivir en paz. Ir a un partido de fútbol con la camiseta de nuestro equipo, sin miedo a que los del otro nos ataquen. Poder salir de noche sin tener que mirar para los costados. Poder dejar a nuestros hijos o nuestros mayores solos en el hogar sin temor. Al final del día, ministro, queremos eso que usted dijo hace
2 semanas en un reportaje que me pareció muy bueno. Lo que usted tenía en el 2005. Queremos dormir tranquilos y en paz. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, anunció a Infocapital que en 20 días se va a presentar al Poder Ejecutivo el documento con las propuestas surgidas del diálogo social sobre protección y seguridad social y confirmó que no se va a hacer uso de la posibilidad de prórroga de 45 días que estaba prevista para el intercambio. Arim anunció que la nueva edición de Uruguay Impulsa, que sustituye el programa de jornales solidarios, prevé un cupo relevante para personas en situación de calle a fin de dar oportunidades de trabajo temporal y formación laboral. 5.200 en total Uruguay Impulsa. Estamos pensando un porcentaje, de reservar un porcentaje relevante para situación de calle en esta realidad. Como estamos trabajando en otras cuestiones, por ejemplo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social, en un programa vinculado a personas en situación de privación de libertad y en su proceso de liberación. Tengamos una idea, parte del problema esto obviamente dialoga en estas problemáticas, ¿verdad? O sea, parte de los problemas de la situación de calle tiene que ver con el funcionamiento del sistema carcelario. ¿Sí? En Uruguay aproximadamente 29, 28 personas son liberadas por día. Muchos de ellos, por supuesto, van a su lugar de referencia, pero otros no tienen su lugar de referencia y es parte de los dramas que estamos viendo y tiene que ver con la desconfiguración de ciertos arreglos familiares, arreglos de pertenencia que hacen dificultoso volver a cierto lugar de pertenencia. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en esa dirección y estamos también construyendo un programa piloto con estas características, ¿sí? Con la característica de acompañar antes de ser liberados por parte del INR, ¿sí? Y a su vez tener atención sanitaria a través de ACE, la posibilidad también de contar con algún mecanismo de trabajo protegido, la posibilidad de contar con viviendas, la posibilidad de contar con asesoramiento vinculado a la formación profesional. El jerarca confirmó que no se hará uso de la prórroga prevista para el funcionamiento del diálogo social sobre protección y seguridad social y destacó que los documentos surgidos se entregarán al Poder Ejecutivo el 30 de abril. Estamos en plazo y la idea es no recurrir a la prórroga que puede estar estableciendo también el propio decreto, porque entendemos que ya hubo un intercambio muy rico, muy fructífero a lo largo y ancho de todo el país, con todos los actores, y creo que es la hora que cerremos ese proceso y comencemos a elaborar propuestas de cambio y de modificación de los sistemas de protección social, priorizando algunas áreas, algunas que son compromisos de la fuerza política que está en el gobierno, pero en particular quiero destacar priorizar la infancia. Padres de alumnos de la Escuela 45 de Playa Verde se reunieron esta mañana con la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, y lograron un acuerdo para que entre el martes y el miércoles próximos se retomen las clases de primero y segundo año que habían sido suspendidas porque los padres se oponían a que los alumnos recibieran clases en 2 salones de 12 metros cuadrados cada uno. La decisión de las familias de que sus hijos no concurrieran a clase fue en rechazo a una disposición de la inspección departamental de inhabilitar un salón de primero y segundo construido por la propia comunidad escolar. En su lugar se ofreció un salón para 27 niñas y niños con una maestra impartiendo clases en el corredor, lo que se consideró inaceptable. Este año 2026 empezamos el año otra vez con el grupo de primero y segundo de 6-7 años en ese salón funcionando y bajó intempestivamente una orden de la inspección departamental de que ese salón no tenía una habilitación formal y por tanto no podían estar más los gurises. ¿Qué ofrecieron a cambio de eso? Que los gurises pasaran a dividirlos en 2 saloncitos de 12 metros cuadrados y la docente en el medio del corredor de entrada a la escuela dando clases para un lado y para el otro, desarmando el grupo multigrado que ya venía con esfuerzo se estaba armando este año. Esa era la situación con la que vinimos, no habíamos tenido respuesta de la inspección departamental, sí nos recibió Gabriela Salsamendi y su equipo de trabajo hoy, vinieron con una solución, un planteo, una apertura al diálogo y una propuesta de solución. Nos pidieron que presentáramos formalmente una nota, lo cual ya estamos elaborando y en este momento ya la estamos entregando, y con eso y el informe técnico que estaría aconteciendo probablemente el lunes, nosotros presentamos todos los recaudos técnicos hoy arquitectónicos, un legajo extenso con todos los planos, las memorias técnicas y demás. Y con esa información y una inspección por parte de la arquitecta residente de la escuela, lo que se aspira es que entre el martes y el miércoles a más tardar se esté
nuevamente utilizando el salón que había construido la comunidad. El sindicato de ANCAP expresó preocupación por la falta de acuerdos en el marco de las negociaciones sobre el plan del gobierno para reducir las pérdidas en la producción del Portland, y su presidente Salvador Sprovieri dijo a Infocapital que el directorio del ente está dejando morir la planta de Paysandú y que no respondió a los planteos del gremio. El plan es el que ellos vienen anunciando, es disminuir la producción en Paysandú. Alrededor de un 60-70% de la cadena productiva se va a dejar de utilizar, van a apagar el horno y quieren trasladar a la gente, por lo menos los funcionarios. Y lo otro que nos preocupa, en conjunto con el Zunca, es que ANCAP falta la palabra del presidente de la República, cuando el presidente de la República dice que no puede haber ningún trabajador despedido ni ningún trabajador afectado en sus derechos. Bueno, el día de ayer ellos dicen tener una propuesta que le elevaron al ministro de Trabajo del futuro de las y los trabajadores, y no la quisieron presentar, no la quieren discutir y no quieren hablar del tema de los trabajadores. Uno puede inducir de que esa propuesta no existe, o si existe vaya a saber, y además de que no tienen cómo garantizar ni lo que el presidente se comprometió. O sea que el directorio de ANCAP hasta le falta la palabra al propio presidente. ¿Se puede decir que es una especie de cierre solapado? Y bueno, sería aventurar alguna opinión, pero sí creo que sienta las bases para que en un futuro que venga otro gobierno y quiera cerrar Paysandú, la deja pronta para cerrar. Ayer hablábamos, no la mata, pero la deja ahí, renguea. Pero bueno, es algo que complejo, y reitero, la inseguridad para las y los trabajadores, sobre todo tercerizados, es grande porque ANCAP no garantiza los trabajos, no pone arriba de la mesa cómo lo va a garantizar, porque entiendo yo que no sabe y no tiene cómo. Se minimiza la producción en Paysandú, se pasaría a Minas. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados? Bueno, afectados más de la mitad de los trabajadores de Paysandú, o sea, el traslado, ellos hablan de 55 compañeros y compañeras nuestras de ANCAP trasladados a Minas. Bueno, en Minas hay lugar para 38 personas, o sea que no sé qué van a hacer. La semana próxima los trabajadores nucleados en FANCAP se reunirán con el Zunca para definir una estrategia de resistencia a las medidas propuestas por el directorio de ANCAP. Sebastián Marcet sigue en prisión en Estados Unidos a la espera de una nueva audiencia, y en Paraguay surgieron nuevos elementos que dan cuenta que desde Uruguay se avisó en 2021 que el narcotraficante había montado una base para exportar cocaína, a la vez que se conocieron chats de sus informantes con información sobre operativos aquí en Uruguay. La próxima audiencia de Marcet ante la justicia estadounidense fue fijada para el 20 de mayo, instancia en la que deberá declararse culpable o inocente por lavado de activos en ese país, ya que hasta el momento no está acusado de narcotráfico porque su organización exportaba principalmente a Europa y también a África. Esa fue la información enviada en 2021 por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, dependiente del Ministerio del Interior. En aquel año la cartera estuvo a cargo de Jorge Larrañaga hasta su fallecimiento el 22 de mayo, siendo sustituido por Luis Alberto Heber, bajo cuya gestión se le entregó en enero de 2022 el pasaporte a Marcet mientras estaba preso en Dubái. Marcet había llegado a Emiratos Árabes Unidos huyendo de Paraguay tras ser alertado por un narco brasileño que tenía contactos en el llamado Comando Tripartito. Esa fue la unidad que llevó a cabo la Operación Smart, que confirmó la información recibida desde Uruguay, que fue la base para la Operación Ultranza Pi, que es la que terminó desarticulando al clan Marcet. La prensa paraguaya publicó en las últimas horas capturas de los chats entre el topo del Comando Tripartito y el narco brasileño Marcos Vinicius, que a su vez le pasaba información relevante al narco uruguayo. Por ejemplo, lo alertaron de las investigaciones y acciones que llevaban a cabo en Uruguay la por entonces fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, junto con el subdirector de la Dirección Antidrogas, Óscar Daniel Sosa Prestes, y el jefe del área de informática, Peter Gabriel Montaña Serra. Vamos a la sede del CODICEN, de la ANEP, porque se está firmando un importantísimo convenio entre las autoridades y los sindicatos que tiene que ver con la seguridad. Además, allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, importante acuerdo entre las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, la CESEU. Están presentando el protocolo de actuación ante situaciones generadas en las distintas dependencias de la propia ANEP. Este protocolo tiene como cometido principal brindar orientación frente a situaciones de violencia con adultos o menores
Bueno, evidentemente tenemos un problema allí en nuestro móvil, una lástima, es un tema interesantísimo que además está llamando la atención porque tiene que ver justamente con lo que tanto hablamos, con seguridad y con mejorar la seguridad en los centros educativos. Ya vamos a volver con Eduardo, entre tanto vamos a otras noticias porque el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comenzó un proyecto de relevamiento de viviendas vacías y degradadas en las localidades de Minas y Paso de los Toros en busca de mecanismos para reinsertarlas en el mercado habitacional. Uruguay está por encima del promedio en América Latina. Nosotros tenemos una vacancia de un 18,4% de viviendas en áreas urbanas, frente a un 14% promedio que es los países de América Latina. Por lo tanto, esto nos tiene que encender algunas luces amarillas al respecto de cuáles son las situaciones de las áreas centrales. Nos planteamos 2 estrategias piloto, en el caso, una es el caso de Minas, que si bien no presenta una vacancia tan importante como otras localidades, sí tiene una vacancia de un 13% y una previsión de desarrollo y de sinergia asociado a la instalación de la UTEC en la ciudad de Minas. El otro laboratorio está enfocado a Paso de los Toros, que además fue un proyecto al cual el Ministerio de Vivienda se abocó mucho cuando fue la instalación de la planta de UPM2 y hoy presenta una vacancia de un 21%. En el caso de Minas, por ejemplo, hay una situación de crecimiento poblacional y a su vez un número muy importante de vacancia. Esto hace decir, pero si tiene un crecimiento poblacional, ¿cómo puede ser que las áreas centrales presenten estas vacancias? Por el otro lado, Paso de los Toros sí tiene una pérdida poblacional, de acuerdo a los números del censo. Nosotros estamos convencidos que no es crear más normas, sino hacer efectivas las normas que tenemos y los marcos regulatorios que existen en el país. Y ahora es momento de recibir a otro periodista, Josema Caraballo. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido, buen mediodía para ti también. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Estamos en la sede del IRCA porque hace minutos nada más finalizó la primera reunión del Consejo Honorario Consultivo que, se decidió instalar y sesionó justamente por primera vez en esta jornada. Y estamos con el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, para que nos cuente un poquito de qué va y cómo fue esta primera experiencia. Rossi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero plantear que el Consejo Nacional Consultivo Honorario está fijado por ley desde 2013 y en todas las otras administraciones no se había llamado por distintas razones. Y esta vez es una situación histórica para lo que es la regulación del cannabis, porque para nosotros es muy importante conocer qué piensa la sociedad civil, las empresas, las distintas instituciones que no están dentro de lo que es la Junta Directiva del IRCA, la academia. Por lo cual para nosotros es una situación histórica que, como les digo, cierra de alguna manera todo lo que tiene que ver con la política pública vinculada al cannabis. Hasta 2013, ¿desde 2013? Sí, desde 2013, cuando se hizo la ley, se planteó que tendría que haber un Consejo Nacional Consultivo y no se había convocado. Entonces, básicamente yo les diría que hoy fue una reunión de inicio, pero una reunión también de mucho agrado. Todas las instituciones que participaban, los autocultivadores, los clubes de cannabis, las empresas que están cultivando para el predio del IRCA, el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, que estaban participando, nos parecía como muy importante, mostraban su agrado frente a la posibilidad de poder tener un ámbito para opinar. Ahí está. En este marco, imagino que mucho intercambio, ¿no? Mucho para hablar después de tanto tiempo y poder instalarlo por primera vez en esta ocasión. ¿Cómo está el mercado regulado justamente del cannabis? ¿Si hay posibilidades de ampliarlo? ¿Eso se estuvo dialogando hoy acá, por ejemplo? Sí, estamos en varias situaciones vinculadas a una serie de planteos que se pueden hacer por decreto del Poder Ejecutivo con relación a la mejora del mercado cannabis. Nuestra evaluación es muy buena vinculada a todo lo que tiene que ver con el mercado cannabis, pero todavía tenemos en el mercado blanco, en el mercado regulado, un 37% de las personas que consumen. Y hay sin duda que hay un 6% que solo está vinculado al narco, o sea que estamos hablando de una enorme bonanza en cuanto a lo que ha sido el impacto del mercado de cannabis, pero también hay un enorme porcentaje que tiene que ver con el mercado gris. Y ese mercado gris lo queremos llevar al mercado regulado. ¿Por qué justamente ese mercado gris es tan fuerte, digamos, y no se accede al mercado blanco de alguna manera? ¿El registro influye?
por una serie de condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos, no hay farmacias en todo el país que estén dispensando cannabis. Hay situaciones que a veces las personas por comodidad prefieren acceder al cannabis a través de una persona que lo adquirió o en la farmacia o en un club de membresía. Entonces tenemos una serie de condiciones que hacen que esto no sea todo lo cristalino y regulado que pensamos y que se necesita. Nosotros entendemos, y esto tiene que quedar claro, nosotros no estamos promoviendo el consumo de cannabis, pero estamos planteando de que hay una enorme cantidad de la población que consume esta sustancia y queremos que lo haga con las debidas seguridades, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista sanitario. Para quienes no sepan, por ejemplo, lo que se vende en farmacia brinda garantías de salubridad justamente y también de seguridad de no tener que acceder a ningún otro punto para comprar marihuana, por ejemplo. Sí, esto ha sido un enorme logro y nosotros ya lo tenemos tan incorporado como sociedad, ya hace muchos años que esto acontece. Al principio había muchas situaciones donde había mucha duda qué iba a pasar con estas situaciones. No se han dado situaciones de ningún tipo vinculadas a la compra en las farmacias. Es una compra segura. Esto salimos de la compra de lo ilegal, la compra de la situación de lo que se denominan bocas y pasamos a que esto se dispensa en farmacias de, prácticamente todo el país. En el final le consulto cuándo se vuelve a reunir justamente este consejo. Este consejo se reúne en un mes. Nos vamos a reunir con frecuencia en principio de cada 3 meses y veremos en base a cómo se va discurriendo la dinámica si es necesario reunión más seguido. Rosy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Rosina, así las cosas. Desde la sede del IRCA hablamos a ustedes. Muchas gracias, Josema. Volvemos a la sede del Codicen de la ANEP, que está Eduardo Delgado, está hablando Pablo Cayani, como decíamos, de la presentación de este protocolo de seguridad en centros educativos. Vamos hacia allí. Pasan a ser cuestiones pedagógicas. Así es, Rosina, está haciendo uso de la palabra Pablo Cayani, el presidente de la ANEP. Previamente lo hizo José Olivera, presidente de FENAPES y parte de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, que es quien junto a la ANEP firman este protocolo de actuación ante situaciones de violencia generadas en las distintas dependencias de la ANEP. Los dejo con la palabra de Pablo Cayani. Sino porque tenemos evidencia que las situaciones de violencia complejizan la asistencia de los gurises a la institución educativa. Y una de las acciones de esta administración es mejorar la asistencia, que es lo que posibilita que el gurí aprenda a convivir, que el gurí esté protegido en otros derechos cuando está en el sistema educativo. Así que creemos que es una buena noticia en un contexto donde esto tal vez no debería ser necesario. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos. Este convenio incluye varios acuerdos entre los sindicatos y la ANEP, por ejemplo, el brindar orientación frente a situaciones de violencia generadas con adultos o menores y también el mayor control en los centros educativos y el evitar las situaciones de violencia que impliquen la agresión de un funcionario a otro. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Otros temas, el Ministerio de Salud Pública presentó la nueva herramienta institucional de evaluación para la seguridad del paciente que toma en cuenta aportes de organizaciones de usuarios y usuarias quienes hicieron énfasis en los errores que están vinculados a la medicación. La primera preocupación que encontramos es que los pacientes quieren aprender de este tema, quieren saber, porque a veces sin el conocimiento adecuado, muchas veces algunas herramientas reactivas que tienen no terminan aportando mucha cosa al sistema, ¿no? Los pacientes tienen un lugar muchas veces donde quejar, donde hacer su queja, pero eso no termina aportando algo real y efectivo que termine en una acción de mejora. Entonces los pacientes quieren aprender sobre estos temas, aprender sobre cómo se generan los errores, sobre la génesis del error y sobre todo tener la oportunidad de trabajar en conjunto con los profesionales que nos dedicamos a la seguridad del paciente para diseñar soluciones, que tiene muchos aspectos para encararlos, desde los aspectos vinculados al compromiso que necesitamos de la industria para que no se diseñen medicamentos con el mismo nombre, que son para cosas distintas, con aspecto parecido, ¿no? Que suenen igual o que se vean igual, que terminan generando muchas veces una confusión después a la hora de la administración.
Y vinculado a esto, el presidente de la Alianza de Pacientes, José Fernández, valoró la integración de su colectivo al proceso de elaboración de la nueva herramienta institucional de evaluación para la seguridad del paciente y aseguró que las principales preocupaciones están vinculadas a la seguridad y también a la medicación. Esto tiene que ver con lo que es los diagnósticos, tiene que ver con la medicación segura, principalmente para aquellos que somos polifarmacia, es decir, que tomamos más de 5 medicamentos diarios por cronicidad. Lo que se hizo fue concentrar y darle más valor justamente y participación, como dice el director de la DECASEPA, a la participación a los pacientes expertos, aquellos pacientes que hemos aprendido a transitar, nos hemos alfabetizado en el camino del paciente dentro de la salud y entonces por eso podemos guiar y podemos plantear soluciones a problemas muy importantes que se veían que a veces, por ejemplo, por callarlos no se denuncian y porque siempre se tiene miedo a la judicialización. Y acá lo que estamos buscando es darle seguridad al paciente y que los efectos adversos realmente se vean, porque errores se cometen en todos lados, pero entonces la manera no de culpabilidad, sino de reorganizar para que esos efectos adversos no se vuelvan a repetir. Fernández aseguró que el tratamiento de la medicación y la seguridad son los aspectos que generan mayor preocupación en los pacientes. Por ejemplo, el efecto de que puede caerse una cama por no tener una baranda, el hecho del traslado y también el hecho de la humanización y el tratamiento, no solamente al paciente, sino también a la familia. Se viene un homenaje muy importante por los 90 años de Citarrosa. Va a haber una movida interesantísima esta tardecita, anoche, allí frente a lo que es la sala Citarrosa, en la plaza, que va a ser transmitida por nuestro canal. Vamos hacia allí con Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Adelante. ¿Qué tal, Rosina? Muy contento, la verdad. Por un lado porque es viernes, eso nos pasa a todos, porque está soleado, está lindo y porque se viene esto que decías. Pero quiero empezar el móvil con 2 preguntas. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda? Y una exhortación, el muchacho que fui, que responda. Claro, el candombe del olvido, Alfredo Citarrosa. Este escenario es lo que vamos a estar transmitiendo a partir de 19:30 hoy en TV Ciudad. Va a poder llegar a todo el país, pero estas instalaciones aquí en la Plaza Fabini, frente a la sala Citarrosa, va a estar lleno de gente de Rosina porque va a haber un festival con muchísimos artistas en celebración este 10 de abril, a un mes de que Alfredo Citarrosa hubiese cumplido 90 años. Esta plaza se llena de candombes del olvido, de Estefanis y de tantas otras canciones que han marcado y han hecho parte de lo que hoy somos como país, como Uruguay. Todo esto para contarte, por ejemplo, Rosina, televidencia, y quienes se van a estar. Algunos conocen, otros no, pero todos tienen algo para cantar y reversionar a Alfredo Citarrosa. Por ejemplo, empezaba a leer y me confundí. Álvaro Silva, Camila Ferrari, Carlos Alberto Rodríguez, Chacho Ramos, 40-80. También va a estar Dani Umpi, Elgaro Araquelian, Eduardo Labarnois, Luana, Lucía Romero, Maya Castro. Hay más gente, también va a venir Numa Moraes, Sofía Alves, Tabaré Cardoso, Washington Carrasco y Cristina Fernández. Este espectáculo, Rosina, integra la dimensión patrimonial, justamente lo que yo les decía del legado de Alfredo Citarrosa, sumando a su obra, su voz y el sonido de sus guitarras, porque va a estar, por ejemplo, abriendo toda esta jornada el cuarteto de guitarras liderado por Julio Covelli, histórica primera guitarra de Citarrosa, junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y mucha gente más. Mira, me voy a animar acá, a frenar acá a estas personas. No me miran. ¿Sí? Me miran. ¿Sabés lo que va a pasar hoy aquí de tarde? Un recital de Citarrosa, en homenaje. ¿Qué te pasa con Citarrosa a ti? ¿Qué me pasa? Sí. ¿Por? ¿Me gusta? Sí, me gusta. Bueno, eso. Eso, ¿no? ¿Qué canción te gusta? Adagio de mi país. Adagio de mi país. Bueno, ¿tu nombre? Álvaro. Gracias, Álvaro. Adagio de mi país, por ejemplo, yo no la había recordado, pero evidentemente nos conmueve su profundidad y la simpleza de las palabras para contar cosas que hasta el día de hoy nos duelen en este país. Entonces, una ciudad muy transitada a esta hora, sobre las 19:30. Miren, yo me voy acercando acá al caballero que se acerca un poquito a mí, que no me da el cable.
Uruguayo, ¿no? No, venezolano. Venezolano. ¿Y conoces algo de Citarrosa? No. Alfredo Citarrosa, bueno, te lo recomiendo. Ajá, ¿eso es qué? Hoy acá a las 19:30 va a haber un festival con muchas artistas que lo van a evocar. Es nuestro cantor popular. ¿Qué canta? ¿Qué tipo de música? Y que es canto popular, Sí, folclore. folclore. 19:30 te esperamos por acá. Gracias. A ti. Bueno, decíamos esto con Damián, seguramente paremos a alguien y sea del exterior. En este caso, venezolano podía conocer a Citarrosa porque, bueno, es parte del folclore también latinoamericano, Rosina. En este mediodía con calor, los pronósticos dicen que va a estar agradable la tarde, todo el fin de semana con algunas llovinas, pero hoy, a partir de las 19:30 aquí, ¿saben dónde queda la sala Citarrosa? Bueno, el 18 de julio, entre Julio Herrera Lloves y la otra, no me voy a acordar, que es Río Negro, justamente. Enfrente mismo a la sala Citarrosa está montado este espectáculo, frente al escenario está toda la parte de sonido, de control de cámaras y demás, a cargo de compañeros de TV Ciudad que ahí lo están viendo con la cámara de Damián Silva, también en el equipo aquí con Mauricio Estrázulas. Es un gusto, casi que había pensado en cantarte al final, Rosina, pero me arrepentí. Te hago llegar este abrazo y te dejamos con las imágenes que en un rato van a estar llenos de música y de sonidos acá celebrando la vida de Citarrosa. Segundo bloque de Info Capital, les contamos que está abierta la convocatoria a presentar propuestas para generar obras aquí en Montevideo en el marco del presupuesto participativo 2026. Es una política para la que se van a destinar 216 millones de pesos en total. Las propuestas son presentadas por la ciudadanía y se someterán a votación el 8 de noviembre. Hablamos de 216 millones de pesos que se vuelcan para la generación de obras de infraestructura comunitaria. Para nosotros es sumamente importante porque es una manera de destinar los dineros públicos a obras que tienen un fuerte componente comunitario, pero que además hay un componente vinculado a la voz de la gente, a la voz de la participación ciudadana, que se involucra, que incide y que lo ve reflejado en el espacio público con obras que está bueno a veces traducir las herramientas, porque lo vamos a ver en lo que tiene que ver con equipos de baby fútbol, lo vamos a ver en comparsa, lo vamos a ver en espacios públicos, en plazas y también en lugares que desarrollan también algún tipo de equipamiento para mejorar sus instalaciones. Visillac sostuvo que uno de los principales desafíos es mejorar los tiempos de ejecución de las obras. Ahí la Intendencia tiene que dar una muestra de mejora en la gestión y en la eficiencia. Uno de los elementos centrales para nosotros va a ser la mejora en los tiempos de ejecución. Un vecino cuando vota una obra la tiene que ver reflejada en el espacio público en el menor tiempo posible y nosotros estamos trabajando para poder acelerar esos procesos y eso en definitiva también tiene un trabajo en la previa con los equipos técnicos, con el diálogo, con las reglas claras hacia las organizaciones que se presentan para poder el día después verlo reflejado en el menor tiempo posible. El presidente del Colegio de Abogados, Florencio Macedo, afirmó que la reforma del Código del Proceso Penal es un proyecto viable, aunque aclaró que la institución no apoya la propuesta de no intervención de la defensa durante las pruebas testimoniales tomadas en la investigación de Fiscalía. El presidente del Colegio de Abogados participó de la presentación de la propuesta de reforma del Código del Proceso Penal enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Es un proyecto viable, porque lo que buscamos es que sea un proyecto que realmente en el Parlamento se discuta, pero se lo vea como un proyecto sistemático y viable de aprobación. Era lo que nos preocupaba y con esa finalidad fue que trabajamos y logramos un proyecto realmente integral y que esperemos que de esa forma se trate también en el Parlamento. El texto del proyecto plantea que el fiscal podrá tomar declaraciones de personas distintas al imputado, sin la presencia de este o de su defensa, sin perjuicio de que la defensa tome declaración a las mismas personas como parte de la recolección de sus propias evidencias. Por supuesto que nos opusimos a no poder intervenir durante la investigación en Fiscalía. Dejamos constancia de nuestra posición, así como lo dejamos constancia cuando se estableció la instrucción general, que así lo establecía.
¿Qué tal? Buenas tardes o buen mediodía. Llegó el viernes y con el viernes un pequeño resumen de lo que ha estado pasando esta semana o lo que está ocurriendo efectivamente ahora. Y para comenzar en la región, hablemos de la escalada que ha tenido esta semana, la situación conflictiva que están viviendo Ecuador y Colombia particularmente y que se ha acrecentado en las últimas horas con la decisión de tanto de Colombia como de Ecuador de retirar sus embajadores en los respectivos países, pero además con la imposición por parte del presidente ecuatoriano de aranceles del 100% al gobierno colombiano. Recordemos que todo esto se viene arrastrando desde hace meses, tiene que ver con la imposición de aranceles en principio por parte de Ecuador, la respuesta de Colombia en el mismo sentido, ya hubo una retirada de embajadores y alguna rispidez que se vio agravada con la aparición de un artefacto explosivo de origen ecuatoriano del lado colombiano de la frontera. Eso se subsanó, pero las cuestiones y las tensiones comerciales y diplomáticas han continuado, sobre todo porque en los últimos días el presidente Gustavo Petro dijo que el ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, que fue el vicepresidente de Rafael Correa, es un preso político y además recordemos que la captura de Glass se dio en condiciones absolutamente irregulares por la invasión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en su momento, que no solamente lo retiraron con violencia, sino que golpearon a personal diplomático mexicano. Petro esta semana publicó que Glass es un preso político, lo que motivó la molestia y el enojo del gobierno ecuatoriano por entender que esto es una injerencia directa en sus asuntos. Y bueno, después de esto la escalada ha sido esta, ¿no? El aumento de aranceles y también la retirada de embajadores. Hay un cruce de acusaciones que tiene que ver con el narcotráfico y los grupos criminales que operan tanto del lado colombiano y de Ecuador. Ambos gobiernos se acusan de no hacer lo suficiente y mucho menos en la frontera para tratar de revertir esta situación. Por tanto, terminamos la semana con un conflicto que sigue dando, bueno, este tipo de acontecimientos, como es siempre un hecho muy tensionante, que es la retirada de embajadores entre dos países vecinos, hermanos, que además tienen una problemática común, que comparten una frontera muy porosa y muy problemática, pero que también hoy día están obedeciendo a intereses geopolíticos muy distintos, con un alineamiento muy marcado por parte de Ecuador hacia las políticas de Donald Trump para la región. Con esto vamos dejando de lado lo que está pasando en Ecuador y Colombia. Veremos qué pasa la semana que viene porque, bueno, las tensiones siguen escalando y esto hace que en cualquier momento se pueda producir una ruptura de relaciones directamente entre ambos países, con lo grave que sería no solamente para el continente, sino para Ecuador y para Colombia. Ahora nos venimos al conflicto de Oriente Medio, que tiene mañana un momento clave con la reunión por negociaciones que van a tener Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, que están pendiendo de un hilo, tanto eso como la tregua que se ha establecido entre Estados Unidos e Irán. La delegación de Estados Unidos está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, quien ha dicho que va con esperanzas de que Irán responda a las propuestas de Estados Unidos. Recordemos que el vicepresidente Vance ha tratado de estar un poco alejado, tanto de la retórica belicista de Donald Trump, porque no estaba muy de acuerdo en esta operación militar contra Irán en su momento, y ha tratado de acompañar como pudo las diatribas del presidente Trump, de Peter Hegseth, el secretario de Defensa, del secretario de Estado Marco Rubio, que es la triada que, bueno, apunta directo a Irán y defiende básicamente esta guerra. Estará acompañado por Steve Witkoff, que es el enviado especial de Estados Unidos, por Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, pero que ha participado en todas las negociaciones, aunque aún no han llegado a Islamabad dos de los principales negociadores del régimen iraní. Estamos hablando de Mohammad Galefi, que es el presidente del Parlamento de Irán, y también de Abbas Araghchi, que es el canciller, porque entienden que hasta que no se solucione la cuestión del Líbano, o mejor dicho, que se incluya al Líbano en el acuerdo de paz, no es posible. También está pidiendo Irán la liberación de sus activos que están retenidos desde antes de la guerra. Pone estas dos condiciones para ir a negociar a Pakistán en medio de una situación que la sigue atizando Israel con sus continuos ataques en el Líbano, que prácticamente han destruido medio Beirut. De hecho, la
jornada del miércoles fue muy sangrienta, hubo más de 300 muertos, la cifra de muertos desde que comenzó esta guerra en el Líbano ya casi alcanza a las 2.000 personas, con infraestructuras civiles absolutamente destruidas, con una operación terrestre de Israel que por ahora llega hasta el río Litani y un poquito más allá, en algo que se presume va a ser una larga estadía de Israel en ese territorio, y a pesar de que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que está dispuesto a establecer negociaciones con el gobierno del Líbano, naturalmente no así con Hezbollah, que también sigue respondiendo con ataques hacia el norte de Israel, en tanto entiende que Israel prosigue con su ofensiva. Todo esto en un contexto de muchísima incertidumbre sobre el desarrollo y el desenlace de la guerra, que también, como se sabe, y a partir del cierre del estrecho de Hormuz, no solamente está generando problemas energéticos de distribución a nivel mundial, sino que obviamente los impactos económicos, y no solamente de los países involucrados, son realmente, importantes, al punto de que las perspectivas que había manejado el Fondo Monetario Internacional para este año, han tenido que ser retocadas o por lo menos revisadas, porque se entiende que la afectación para muchos países va a ser grave a nivel de la economía mundial, como lo explicó la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. En su tradicional discurso de apertura previo a las reuniones de primavera que comienzan el martes, la jefa del Fondo Monetario Internacional afirmó que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembros de entre 20.000 y 50.000 millones de dólares, dependiendo de si el alto al fuego se mantiene. El fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo, gas natural y fertilizantes generan el riesgo de elevar el total de personas que padecen hambre a más de 360 millones, y dijo que si bien el organismo cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este choque, afirmó que incluso en el mejor de los casos no habrá un retorno claro y nítido a la situación previa al estallido de las hostilidades, según explicó. El FMI debe publicar el martes una versión actualizada de su informe sobre la situación de la economía mundial, que debería tener en cuenta los efectos del conflicto, pero debido a la incertidumbre, incluirá una serie de escenarios que van desde una normalización relativamente rápida de la situación geopolítica hasta uno en que los precios del petróleo y el gas se mantengan elevados durante mucho más tiempo y se consoliden las consecuencias. Georgieva pronunció uno de los discursos más pesimistas que se recuerden desde la pandemia y afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha supuesto una gran perturbación de las cadenas de suministro globales y que los daños sobre la economía mundial serán duraderos. Mañana sábado se va a conmemorar el Día de la Nación Charrúa. Se cumplen 195 años de la matanza de Salsipuedes y desde la organización Comunidad Charrúa Bascuadén Chalá se reclamó que el Estado se haga responsable de haber cometido un genocidio que generó efectos que todavía son reconocibles. Es sumamente importante en todo este año visibilizar, dar a conocer que existimos, que hay casi 30 comunidades, clanes o organizaciones repartidos en todo el país, que somos el 6,4% de la población que dijimos en el censo tener ascendencia indígena, que cada vez ha ido creciendo, ¿no?, a medida de las encuestas y los censos, y que es muy importante remarcar el día, el 11 de abril, porque es el día en que se perpetró el genocidio al pueblo charrúa y que no fuimos exterminados ese día, que tuvimos una continuidad histórica y que hoy estamos aquí. También es importante rescatar que fue un genocidio perpetrado por el propio Estado uruguayo y es el propio Estado que debe reconocerlo y que debe hacer una reparación histórica hacia los pueblos originarios. No solamente hacia la historia, sino hacia el presente. Porque nosotros en realidad con todo ese despojo que tuvimos, todos venimos de las estancias, no hay quien no tenga una abuela, yo tengo a mi madre que trabajó en las estancias, y que quedamos en las clases más bajas. Entonces hay un proceso, un llamado, una demanda desde las organizaciones que existan políticas públicas también. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, en los barrios marginales de Montevideo, estamos en el medio rural, pero siempre en las clases más humildes. Y eso queremos reparar, porque ese despojo, ese genocidio, ese etnocidio fue trasladado, ¿verdad?, generación tras generación. Ahora vemos cómo están cotizando las principales monedas en la apertura del mercado local.
El dólar cotiza a la baja, 39,10 a la compra, 41,30 a la venta. El peso argentino se mantiene igual, 0,02 a la compra, 0,20 a la venta. El real subió 7,40, 9,10 compra y venta respectivamente. También subió el euro, 44,78 a la compra, 49,85 a la venta. Y la unidad indexada está ubicada en 6,5053. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55. Que pasen muy bien.